Estamos acá con el doctor Fernando Bilbao para hablar de adicciones. Fernando es un gran especialista en el tema de adicciones, con una visión moderna de la adicción. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto. No, el gusto es mío. Fernando, podríamos empezar, si te parece, a hacer una distinción entre consumo y adicción. Bueno, considero yo que todo el mundo entiende que consumimos drogas desde hace muchísimos años y que esto no ha representado de ninguna manera que toda la gente que consume al final acabe siendo adicta. El consumo es una actividad cotidiana que pues socialmente después se ha clasificado entre consumo de drogas ilícitas y drogas lícitas, pero que en realidad la gran mayoría de la gente que consume drogas, cualquiera que éstas sean, no necesariamente llega a ser adicta. Es más, es un porcentaje mínimo comparado con la gente que se hace adicta. ¿Por qué? Porque la adicción implica que tengas una serie de impedimentos sociales en tu comportamiento, tales como los efectos que tiene respecto al trabajo. Dejas de asistir al trabajo, llegas tarde, no lo puedes operar, no lo puedes realizar, o bien los problemas que se orientan a las dificultades familiares. Una persona adicta realmente pues deja de tener las responsabilidades de la educación, del cuidado de la propia familia, y obviamente esto también es lo que genera muchas veces la motivación para que alguien acuda a un tratamiento. Y después vienen los aspectos totalmente biológicos, neurológicos, psicológicos, en la medida en que, claro, una persona adicta requiere nuevamente de la sustancia para que pueda tener los efectos que antes tenía, y esa sustancia cada vez se va incrementando hasta llegar a un punto en donde el sujeto, si no está con la droga introducida en el organismo, va a generar lo que conocemos como una serie de síntomas generados por la abstinencia, por la falta de consumo. Y entonces estos dos elementos, los factores sociales, familiares, económicos, se juntan con los factores de tipo biológico, psicológico, y son los que generan lo que hoy conocemos como adicción. Pero la gran mayoría de la gente consume, por ejemplo, el alcohol diariamente, puede consumirlo mientras trabaje, mientras tenga la responsabilidad familiar, mientras tenga la responsabilidad social y económica. La gente no se preocupa de su consumo, ¿no? Hasta ahí no pasa de ahí. Tal cual como lo planteas, pareciera ser que la persona adicta tiene una especie de relación tormentosa con la droga. Sí, quiere decir que han mantenido una muy mala relación con la droga, es decir, a tal punto donde la droga ocupa el centro de su interés, tanto afectivo como cognitivo. Entonces, obviamente, la relación que se mantiene con esto no le genera ningún tipo de beneficios. Hay gente que ha estudiado muy bien el tema de aprendiendo las drogas, como Escotado, que dice: si tú puedes manejar cualquier tipo de droga, si sabes dosificar el uso de la misma y sobrevivir sin grandes trastornos, ¿no? O sea, claro, siempre la dosis será un factor importante para el daño. Fernando, en tu experiencia en adicciones, que es mucha, ¿cuál viste que son los factores que participan en la construcción de una personalidad adictiva o de una conducta adictiva? Bueno, yo creo que hay gente que tiene una mayor sensibilidad que otras a la respuesta del efecto que tiene la droga sobre el organismo. Por eso siempre hay que ubicar cualquier tipo de evaluación que se tenga que hacer respecto al consumo de drogas en tres aspectos, ¿no? En el sujeto, cuando hablamos del sujeto hablamos de la personalidad y del bagaje biológico, hereditario, genético que trae este sujeto. La otra es la dosis de cualquier tipo de droga, y el otro el contexto en el que se utiliza, ¿no? O sea, hay contextos que son mucho más familiares, mucho más tolerantes y que no le generan al sujeto ningún tipo de problema, y hay contextos donde el uso de la droga le puede generar una gran rechazo, una descalificación, aunque no sea adicto, ¿no? Y entonces estos factores determinan desde mi punto de vista
de acuerdo a la concepción ideológica que se tenga en ese momento, las representaciones sociales de la sociedad en donde estás viviendo son los que generan mayores problemas que la misma droga en términos y en función de esto que estás comentando, he leído por ahí en algunos textos que a veces la droga se construye como una especie de proyecto ante la falta de algún proyecto existencial en las personas. ¿Esto es posible? ¿Esto es así? Sí, bueno, tan es así que en algunas lecturas que hay al respecto señalan que el uso de drogas es no una medida patológica, sino a veces la única medida factible para que el sujeto pueda salir adelante de acuerdo a las condiciones estresantes, sociales, de injusticia en la que vive el sujeto, ¿no? Esa es una manera de verlo. La otra es que evidentemente cuando alguien tiene una serie de limitaciones sociales, cognitivas, para desarrollarse, pues seguramente va a tener como un elemento compensatorio el uso de drogas para poder aliviar las condiciones sociales en las que vive. Entre menos recursos tenga un sujeto para relacionarse con la droga, más factible es que la droga acabe avasallando la personalidad del sujeto. Entonces yo creo siempre en aquella frase de Freud en relación con los quitapenas, en el malestar de la cultura o el malestar de la civilización, donde decía, pues es que el tema para cualquier adicción posible que va a contrarrestarse, solamente se va a contrarrestar con dos posibilidades: la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. En la capacidad de amar pues está incluida obviamente todo el bagaje de sentimientos, afectos y la sexualidad como herramienta fundamental para construir una relación integral con la persona o las personas a las que tú quieres. Y la capacidad de trabajar, no solamente la idea de la producción de la maquinaria del sujeto para trabajar, sino también de crear, también de divertirse, es decir, de todo aquello que ofrece o que genera la cultura para que el sujeto pueda tener una personalidad integrada. En esa medida que tenga estos dos elementos, esa capacidad de amar, como lo comenté, en su más amplio espectro, y por otro lado la capacidad de trabajar con todos los elementos que es la creación poética, la creación artística en términos generales, el deporte, la posibilidad de trabajar en sí mismo, de tener un objetivo que sea satisfactorio para el sujeto en los términos tales como es el trabajo que tiene satisfacción en sí mismo más allá del recurso que genera. En ese sentido creo que son dos antídotos fundamentales para que cualquiera que mantenga una relación con las drogas, estas no sean el objetivo fundamental de su vida. Entonces yo creo que ahí no es compatible esa creatividad, esa capacidad de trabajo, esa capacidad de amar con una persona que esté intoxicada permanentemente. Con esta idea de amor y trabajo lo dejamos ahí y continuamos en un momento.